es verdad o es broma. Pero bueno, yo lo tomé como en broma, pero una buena broma. Entonces, estamos viendo los cuerpos lúteos de vida media corta. Ya habíamos mencionado que se forman generalmente en la transición de alguna forma de anestro hacia la temporada en la cual empiezan a ciclar o presentan la época reproductiva, generalmente para rumiantes. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí ya tienen un dato a tomar en cuenta. Esto ya lo habíamos mencionado, que durante la fase lútea, el cuerpo lúteo al producir progesterona, esta va a inhibir la secreción de prostaglandina F2-alfa y esto lo realiza de una forma muy eficiente al inicio de la fase lútea. ¿Cómo lo hace? Pues manteniendo bajos los receptores de estradiol que van a inducir a su vez los receptores para oxitocina. Entonces, al estar baja el número de receptores, aunque haya una cierta secreción de estradiol, también se mantienen bajos los receptores para oxitocina. Sin embargo, a medida que avanza la fase lútea, ¿verdad? A medida que avanza la vida media del cuerpo lúteo, hacia el día 10 aproximadamente del ciclo estral, el estradiol, ¿verdad? Sigue estimulando al útero y este útero se torna refractario, ¿verdad? Al límite que le está propiciando la progesterona para tener bajo el número de receptores a oxitocina. Es decir, que para el día 10 los receptores para oxitocina se empiezan a aumentar, ¿verdad? Y habíamos dicho que estos llegan a su máximo, ¿verdad? Y se da la secreción de oxitocina en el día 14, en el día 17 del ciclo estral, dependiendo de la especie, en el día 13, ¿verdad? De 13, 14 para el caso de la oveja, 16, 17 para el caso de la vaca, la cabra. De tal manera que para ese momento se da la liberación de la prostaglandina F2-alfa. Si se dan ustedes cuenta, jóvenes, para este momento, ¿verdad? Coincide con otro dato. Coincide con la posible señal que envíe el embrión. Si recuerdan ustedes, durante el desarrollo embrionario temprano, precisamente cuando se forma el embrión, ¿verdad? Tiene que mandar una señal para evitar la lisis del cuerpo lúteo. Esto que les estoy mencionando, lo que está dentro de la diapositiva, es ciclo estral. Pero si estamos en el supuesto de que la hembra logró ser fecundada, ¿verdad? Su óvulo logró ser fecundado, va a empezar con la gestación. Y entonces el embrión tiene que mandar una señal. Y precisamente esa señal que envía ese embrión la tiene que empezar a enviar desde una etapa muy temprana. Coincide con estos días, ¿verdad? Entonces, poco antes o en estos días, ese embrión ya tiene que estar enviando la señal para evitar la lisis del cuerpo lúteo. ¿Cómo lo hace? Pues precisamente con ese producto de secreción que deberían de ustedes acordarse, a ver quién me lo puede escribir en el chat, cuál producto de secreción es el que tiene el embrión para evitar la lisis del cuerpo lúteo, ¿verdad? Lo que hace es evitar que haya un alto número de receptores a oxitocina, ¿verdad? A nivel de endometrio, y con esto evitar también la secreción de prostaglandina F2-alfa, para finalmente no se dé el proceso de luteólisis. Ese es el caso en el cual la hembra logre quedar gestante. Dice José Armando, SG en caso de equinos
No, esa no es la señal que tiene el equino para evitar la lisis del cuerpo lúteo. Inclusive, en caso de equinos no lo hemos dicho, pero es diferente. ¿Puede repetir la pregunta? Mencionamos. ¿Cuál es la señal que envía el embrión para evitar la lisis del cuerpo lúteo? ¿Nadie? ¿No se acuerda nadie? Bueno, ahí se los dejo de tarea. Lo vimos en los primeros temas, cuando vimos endocrinología. Lo mencionamos. Y para el caso de equinos es diferente. Ahí se evita la lisis del cuerpo lúteo de una forma distinta. Lo que mencionamos aplica para el caso de rumiantes principalmente. Para el caso de porcinos también es diferente, eso no mencionamos cómo se da esa señal. Para el caso de equinos, como ya les dije, es diferente, tampoco mencionamos cómo se da esa señal, pero en el caso de los rumiantes, específicamente en el caso de la vaca, sí mencionamos cuál era esa señal. Tampoco es progesterona. Entonces, bueno, ahí lo checan. Entonces, el embrión tiene que mandar esa señal, la cual entonces, ese producto de secreción va a ocupar los sitios receptores para oxitocina. ¿Verdad? Entonces evita que oxitocina se una a sus receptores. Aunque se dé la secreción de oxitocina en un momento dado, como esos receptores ya están ocupados, pues oxitocina ya no los puede ocupar y ya no puede estimular a que se dé la producción de prostaglandina F2-alfa, con lo cual evita entonces la salida de prostaglandina y evita la lisis del cuerpo lúteo. Muy bien, Kimberly, ¿verdad? Entonces, la trofoblastina, también les dije otro nombre, ¿verdad? Es el interferón tau, ¿verdad? Entonces, la trofoblastina es una proteína miembro del interferón tau. Entonces, ese es el mecanismo por el cual se evita la lisis del cuerpo lúteo, si es que la hembra lograra quedar gestante. Como en este caso estamos hablando de ciclo estral, pues obviamente no se evita la lisis del cuerpo lúteo y se tiene que lisar este mismo. Bien, analizamos desde otro punto de vista, o más bien con el diagrama del ciclo estral, la fase lútea. Ya vimos que dentro de la fase lútea se encuentra la etapa del metaestro y la etapa del diestro. Lo que caracteriza al metaestro, ya lo habíamos mencionado, es que en este momento, para el caso de la vaca, se da la ovulación. Entonces se presenta al inicio del metaestro esa ovulación. ¿Ah? A partir de la ovulación se tiene que dar la formación del cuerpo lúteo y ese cuerpo lúteo tiene que empezar a secretar progesterona. Entonces, las concentraciones de progesterona al inicio del metaestro son bajas porque no hay cuerpo lúteo. Pero a medida que avanza, ¿verdad?, el tiempo de ese metaestro y que se está formando el cuerpo lúteo, hacia el día 4 al 5 del ciclo estral, por acá donde empieza la parte de amarillo, ya estaría formado un cuerpo lúteo activo que va a estar secretando altas cantidades de progesterona, que habíamos mencionado que van a ser al menos de 1 nanogramo por
mililitro, y de ahí hacia arriba, ¿verdad? Hay reportes de 8, de 9 nanogramos por mililitro de progesterona para el caso de la vaca. Llega un punto en el cual esa secreción de progesterona tiene una meseta o tiene un punto máximo de concentración, ¿verdad? Y se mantiene así por algún tiempo. A eso se le conoce como meseta en cuanto a la concentración de progesterona. Para este momento, si se dan ustedes cuenta, la concentración de estrógenos tiene elevaciones, ¿verdad? Y esas elevaciones en concentración de estrógenos es derivado porque durante el ciclo estral pueden haber varias ondas de desarrollo folicular. Y si hay varias ondas de desarrollo folicular, es obvio que va a haber entonces folículos que están creciendo. Y esos folículos se encargan de sintetizar estrógenos y por eso se alcanzan a ver esas elevaciones en la concentración de estrógenos. No llegan a su máximo producción porque recuerden ustedes que todo folículo, ¿verdad?, que crezca en un medio en el cual las concentraciones de progesterona son altas, a ese folículo se le va a propiciar el proceso de atresia. Entonces, todos los folículos que crezcan durante la fase lútea, ¿verdad?, van a atresiarse. ¿De acuerdo? Entonces bajan las concentraciones de estrógenos. Sin embargo, hace rato mencionamos que aunque bajan esas concentraciones de estrógenos, estas mismas van propiciando que se dé el aumento en el número de receptores para oxitocina a nivel del endometrio. ¿De acuerdo? Entonces, todo este tiempo del metaestro y al inicio del diestro, los receptores para oxitocina son bajos. Pero para el día 10, por acá más o menos del diestro, el número de receptores va aumentando, ¿verdad? Hasta que llegan a su máximo esos receptores hacia el día 16, 17 del ciclo estral. Al darse un pulso de secreción de oxitocina por parte del cuerpo lúteo, entra en contacto esa oxitocina con sus receptores a nivel del endometrio, propiciando que se dé la secreción de prostaglandina F2 alfa, ¿verdad? Si dan ustedes cuenta, desde antes de que se dé la lisis del cuerpo lúteo, ya hay una elevación en la concentración de prostaglandina F2 alfa. Pero esta elevación, ¿verdad?, este es un gran pulso de secreción de prostaglandina F2 alfa, no es suficiente para alisar el cuerpo lúteo, porque de otra manera, la línea de progesterona desde este momento, acá, debería de disminuir, pero no sucede así, porque para que se dé la lisis del cuerpo lúteo, la frecuencia de pulsátil de prostaglandina F2 alfa debe de estar aumentada, ¿verdad? No solamente se necesita de un gran pulso, sino se necesitan de una gran cantidad de pulsos de secreción de prostaglandina F2 alfa para causar la lisis del cuerpo lúteo. Entonces se da esa secreción de prostaglandina F2 alfa y se lisa ese cuerpo lúteo, con lo cual marca el fin de la etapa del diestro y el final de la fase lútea. ¿De acuerdo? Una vez que se da esa lisis y esa baja en concentración de progesterona, inicia una nueva etapa, que sería la del proestro. Pero recuerden que el proestro y el estro ya forman parte de la fase folicular. ¿De acuerdo? Entonces, proestro y estro ya sería la siguiente fase folicular. ¿Qué caracteriza al proestro? Pues precisamente, ¿verdad?, que ya se dio la lisis del cuerpo lúteo, ya bajaron las concentraciones de progesterona y se mantienen bajas durante todo el proestro, para el caso de la vaca, ¿verdad? Porque vamos a ver que dependiendo de la especie cambian un poco las concentraciones hormonales. Entonces, se mantienen bajas las concentraciones de progesterona, a la vez que observamos que hay un aumento en la concentración de estrógenos. Esto es derivado porque en algún momento del diestro, ¿verdad?, en algún momento de la fase lútea, surgió una onda de desarrollo folicular
que empezó con el proceso de reclutamiento, selección, y la dominancia se da en el momento en el cual las concentraciones de progesterona ya están bajas. Entonces, ese folículo que se torna dominante, ¿verdad?, de esa última onda de desarrollo folicular, se encarga de sintetizar altas concentraciones de estrógenos que van en aumento durante la etapa del proestro. Hay que recordar que aquí la signología de la vaca que está en proestro, muy cercana a entrar al estro, es la de, generalmente es la vaca que se deja montar, no es la vaca que monta. Aquí la vaca que está en proestro generalmente es la que anda en búsqueda del toro, del semental. Al no tener toro semental, pues trata de montar a sus compañeras de grupo. Entonces la vaca que tiende a montar, seguramente se trata de una vaca que está en etapa de proestro, ¿de acuerdo? Porque las concentraciones de estrógenos ya están en aumento. Cuando esas concentraciones de estrógenos ya llegan a su punto máximo, ocasiona que la hembra pase a la siguiente etapa, ¿verdad?, que sería la del estro. Entonces, en ese momento, la vaca, obviamente, la signología que va a presentar, que la caracteriza, ¿verdad?, porque tiene varios puntos importantes a notar, pero sería la de la aceptación de la monta o de la cópula, ¿verdad? Y eso es producto de la alta secreción de estrógenos. Si dan ustedes cuenta, aquí baja también esa misma concentración, pero su efecto ya lo hicieron, es decir, ya cambiaron la conducta de la hembra, ya hicieron que la hembra aceptara la cópula. Después bajan. ¿Por qué bajan? Porque recuerden ustedes que esa elevación en concentración de estrógenos ocasiona un mecanismo de retroalimentación positiva sobre el eje hipotálamo hipófisis gonadal, ¿verdad?, propiciando que se dé el pico preovulatorio de LH. Generalmente, entonces, durante el estro, se presenta ese pico preovulatorio de LH. Y 24 a 30 horas después de que se presenta el pico preovulatorio de LH, en el caso de la vaca, se debería de estar dando por acá, ¿verdad?, ese pico preovulatorio de LH, se da la ovulación. Y la ovulación, en el caso de la vaca, ya dijimos que se presenta en el metaestro. Entonces se reinicia un nuevo ciclo estral, y hay un reinicio del ciclo estral, ¿de acuerdo? Y ovula en este momento. ¿Por qué ovula hasta el metaestro? Pues es sencillo, ¿verdad? Porque el estro en la vaca tiene una duración de 12 a 18 horas. Hay reportes que nos mencionan que dura menos de 12 horas. Hay reportes que nos dicen que dura más de 18 horas. Puede durar 2 horas, 3 horas, máximo hasta 24 horas. De cualquier forma, no sobrepasa de 24 horas. Y si el pico preovulatorio de LH se presenta durante el estro y 24 horas después se presenta la ovulación, es obvio que entonces no le da tiempo, para el caso de la vaca, ovular dentro de la etapa del estro, y tiene que ovular hasta la siguiente etapa, que sería la del metaestro, ¿de acuerdo? En las otras especies es un tanto distinto. ¿Por qué? Generalmente la etapa del estro es más larga, ¿ah? Por ejemplo, en el caso de la cerda, puede tener la duración de 36 horas, 72 horas. El estro, en el caso de la oveja, 24, 36 horas, un poquito más. La yegua es variable, ¿verdad? Puede estar en estro 4 días, 7 días. Entonces, tienen un periodo de manifestación de estro más largo, razón por la cual a ellas sí les da tiempo de ovular en el estro, en algún momento del estro, ¿verdad? Porque el pico preovulatorio del LH se presenta durante el estro y 24 horas después se presenta la ovulación. En el caso de la vaca,
¿ya? No sucede así por la duración tan corta que tiene la etapa del estro. Y aún más, se ha podido observar, y esto con datos de López, ¿verdad? En el 2004 ya relativamente más actuales. Todo esto que hemos estado platicando ya tiene varios años que se conocen, ¿verdad? Pero datos un poco más actuales nos dicen que la duración del estro disminuye conforme se aumenta la producción de leche. Entonces, estos autores, López y colaboradores, vieron que la duración del estro disminuye presentándose de 14.7 hacia 2.8 horas cuando la producción de leche pasa de ser de 25 hacia 55 kilogramos. ¿De acuerdo? Entonces, el estrés al que se somete a la vaca, y en este caso es una vaca altamente especializada, una vaca alta productora, ¿verdad? El estrés al cual se le somete ocasiona que la manifestación de estro se vea reducida, pasándola a solamente, pues prácticamente 3 horas, ¿verdad? De manifestación de estro. Esto causa problemas, ¿verdad? Problemas de manejo. Puede pasar desapercibido esa manifestación de estro. En muchos de los casos el estro se presenta durante la noche. Y entonces, pues en la noche, ¿quién está durante la noche? Pero cuando ya se acerca el momento de la ordeña, pues a lo mejor ahí sí el ordeñador se da cuenta, ¿verdad? De que la hembra presentó signos de estro, se dejó montar, ¿ya? Pero si nadie lo percibe, pues esa hembra va a pasar de largo. Ya está presentando estro, ya está ciclando, pero no va a ser inseminada. Entonces es sumamente importante conocer esto mismo, que a partir de una alta secreción de leche, se tiende a disminuir la signología de estro en cuanto a tiempo, ¿verdad? Se reduce de una manera significativa. Bien, entonces ya vimos la etapa del proestro, la etapa del estro durante la fase folicular. Vemos algunos detalles más en relación al cuerpo lúteo y también a la fase folicular. Bien, aquí nada más es como un breve paréntesis de algunos detalles del cuerpo lúteo. ¿Por qué paréntesis? Porque como tal estamos hablando de ciclo estral, pero en el supuesto de que la hembra logre quedar gestante, ¿verdad? Porque la finalidad del ciclo estral es que precisamente logre quedar gestante, si fuera el caso, nosotros podemos clasificar a las hembras como cuerpo lúteo dependientes para la gestación o no, ¿verdad? Porque conocemos que al inicio de la gestación, todas las hembras son cuerpo lúteo dependientes para la gestación. Pero después de algún tiempo de que la hembra ya está gestante, algunas hembras pueden prescindir del cuerpo lúteo para que se dé la continuación de la preñez. Y conocen ustedes que lo que secreta el cuerpo lúteo va a ser la progesterona, ¿verdad? Y esa es la que ayuda, la principal hormona que ayuda a que se dé el mantenimiento de la preñez. Entonces, ¿en qué hembras se necesita el cuerpo lúteo para que se dé el mantenimiento de todo el tiempo que la hembra esté preñada? Para que pueda estar preñada todo el tiempo correspondiente. En el caso de la cerda ya sabemos que debe estar gestante aproximadamente 114 días. Tiempo en el cual el cuerpo lúteo debe de estar presente y secretando de forma activa progesterona, ¿verdad? Porque la placenta que posee o que se desarrolla en el caso de la hembra no logra sintetizar
suficiente progesterona como para que se dé el mantenimiento de la gestación. Y algo similar sucedería para el caso de la cabra y de la coneja. No pueden prescindir del cuerpo lúteo de la preñez para que se mantenga esta misma. Otras especies, ¿verdad? ¿En qué especies sí se puede prescindir del cuerpo lúteo de la preñez y la placenta puede sintetizar suficiente progesterona para el mantenimiento de esta misma? Es el caso de la yegua, el caso de la vaca, el caso de la oveja, ¿verdad? En la yegua nosotros conocemos que el cuerpo lúteo puede mantener la preñez hasta el día 170, ¿verdad? Porque posteriormente de esos días, la placenta ya puede sintetizar suficiente progesterona para que se dé el mantenimiento. Ustedes recuerdan también que el caso de la yegua es algo singular, porque en ella, en el primer tercio de la gestación, por ahí del día 30, 35, 40 de la gestación, ¿verdad?, se tiene que dar la secreción de gonadotropina coriónica equina, que no es la señal que envía el embrión equino para el mantenimiento de la gestación. ¿Para qué sirve la gonadotropina coriónica equina? ¿Alguien recuerda?